Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Primero vamos a discutir sobre el caso Lozoya, luego de que este fin de semana el exdirector de Petróleos Mexicanos fue visto cenando en un elegante restaurante, pese a que hay dos procesos en su contra. Después vamos a hablar de la ausencia del presidente López Obrador en el Senado durante la entrega de la medalla Belisario Domínguez por supuestas amenazas de la senadora Lili Téllez. Y para terminar vamos a analizar la nueva política de seguridad acordada entre México y Estados Unidos. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La gran nota de esta semana fue que el pasado sábado vieron y fotografiaron en un restaurante de la Ciudad de México nada menos que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien actualmente enfrenta un proceso por el delito de soborno por el caso Odebrecht y la compra-venta de la planta de agronitrogenados. Bueno, también sabemos que este personaje es una especie de testigo colaborador. Esa no es la figura se ciñó al criterio de oportunidad que le da la ley para llevar su proceso en libertad, desde luego presentándole a la Fiscalía General de la República pruebas que incriminen a otros involucrados. Bueno, pues lo que no sabemos es cuáles son los términos de la Fiscalía General de la República en el caso con Lozoya, si tiene que estar en su casa, si tiene que tener un brazalete protector, si puede salir. Al parecer sí, porque de hecho el día de hoy el presidente López Obrador en su conferencia matutina dijo que este hecho era legal, así lo dijo el presidente, aunque también la calificó de inmoral. En fin, muchas cosas que debatir. Saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Leo, ¿cómo estás? Jorge, Javier, ¿cómo están? Jorge Castañeda, muy buenas noches. Hola, Leo, Héctor, Javier. Y Javier Tello. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Jorge, Héctor, muy buenas noches. Pues déjame empezar contigo, Javier. Se le antojó un pato Pekín a Lozoya, quien, por cierto, en su propia declaración dice que él se quedó, si no mal recuerdo, con $1 millón de los casi 10 millones de dólares que se recibieron de Odebrecht. Y bueno, pues se fue, ¿por qué no?, al Hunan, aquí, un restaurante aquí en la Ciudad de México bastante elegante. Y bueno, yo creo que un primer aspecto de esto es hablar del propio Lozoya. Hombre, qué cínico este señor, que a pesar de estar acusado, a pesar de estar en el centro del huracán, pues se presenta como si nada en uno de los restaurantes más elegantes de la Ciudad de México, ¿no te parece? Correcto. Bueno, tú hace unos meses creo que escribiste una editorial preguntando dónde andaba Lozoya, pues ya sabes dónde anda. Sí. Y en efecto, creo que sí es un comportamiento difícil de entender. Las explicaciones que vienen a la mente son un poco lo que ya mencionaste tú, cinismo, etcétera. Creo que eso fue lo que precisamente más o menos expresó el presidente en su mañanera, al llamarlo inmoral, una sensación de cómo es posible que alguien como él, en la situación en la que está, haga algo así. Me imagino que en parte a eso se refería, pero en efecto la foto, la situación, creo que es muy importante. Cuando hablamos de este caso, hablamos, por lo menos yo hablé de lo importante que es ver que se haga justicia. Y eso es un proceso.
ver el proceso de hacer justicia, más que un resultado. El resultado puede ser que salga libre, que no salga libre. El resultado creo que es menos importante que el proceso, y es importante que ese proceso sea transparente y que la gente vea que se hace justicia. Por más que la justicia en sí sea ciega, es fundamental que el ciudadano vea que se haga justicia. Pues precisamente lo que vemos en estas fotos es lo opuesto, vemos todo menos justicia. Vemos lo que vemos es cinismo, impunidad, etcétera, etcétera. Lo contrario a la justicia. Y hablo de justicia porque fue un tercer término que no mencionó el presidente. Habló de legalidad y de moralidad, pero según yo le gusta hablar también de justicia, y creo que es una palabra que también cabe aquí: legalidad, justicia y moral, las tres cosas. Creo que estas fotos hablan de esas tres cosas. Veo a Héctor Aguilar Camín sonriendo, no sé por qué, Héctor. No, es que pensé que lo que estamos viendo que sí se hace es pato a la Pekín. Eso sí es una cosa que hemos visto que se hace en el caso de Lozoya. Y estaba medio sonriendo, digamos, en mala vena, porque la verdad es que esto a mí me parece un sainete realmente intolerable. Qué bueno que el presidente mantiene su muy equívoco principio de que hay lo legal y hay lo inmoral. Solo que él es parte de la inmoralidad que está denunciando. Porque él es el jefe de gobierno que tiene bajo instrucción o bajo protección o bajo quién sabe qué cosas legales a Emilio Lozoya, que desde el principio del proceso, pues todos supimos, para seguir la lógica del presidente, que quizás eran legales, pero que desde luego eran de una inmoralidad rampante. Y además de una injusticia tremenda, para meter el término que pone Javier, que viene muy al caso en esta lógica de los principios personales de uso propio del presidente, porque por este señor, al que sí le sirven en el Hunan su pato Pekín o su lo que sea, hay presos. Sí. Este gobierno tiene gente presa por ese señor que está libre comiéndose su pato Pekín en el Hunan. De manera que es legal, no lo sabemos. No sabemos qué tan legal. Desde luego es una legalidad extraña, una legalidad rara, que se acojan a esta justicia de una tradición que en México no existe, de la oportunidad. La acaban de inventar para este señor, que ese sí sabemos que se quedó con el dinero. Y ese es el otro criterio, que es el criterio de la verdad, que no siempre es legal, no siempre es justa, no siempre es moral, pero la verdad es que el que se quedó con los 10 millones es el señor que fue a comerse su pato Pekín a el Hunan el otro día bajo la protección de este gobierno. De manera que sí, lo menos que hay que decir es que esto es un sainete de un tamaño vergonzoso para la opinión pública, para la sociedad mexicana, para el fiscal y para el presidente. Porque si el presidente no puede intervenir y corregir esto, él es parte de la inmoralidad, de la legalidad rara, de la injusticia de que estén presas gentes por el testimonio de ese señor. Es decir, es un asunto mayor de moral, de política, de legalidad y de decencia de un gobierno que tiene protegido a un señor en estas condiciones que son francamente una burla a la sociedad.
Sí. Entonces, qué bueno que el presidente mantiene sus criterios, pero sus criterios esta vez lo manchan a él. Este plumaje no pasa por su dicho, su plumaje se mancha con su propio dicho. Sí, yo creo que uno de los temas del debate de lo ocurrido este fin de semana es que tanto efectivamente esto mancha al presidente, porque bueno, y creo que lo mencionó hoy el presidente, siempre se pueden escudar bajo el argumento, Jorge, de que la Fiscalía General de la República es autónoma y la Fiscalía llegó a un acuerdo en donde al parecer el señor Lozoya sí puede salir de su casa a restaurantes a su antojo, ¿no? Bueno, es un poco sopa de su propio chocolate para López Obrador, Leo, se me hace, porque estas fotos tienen la característica, la misma que ha sucedido en varios otros episodios del sexenio. Es decir, en el sentido estricto, si él está libre para enfrentar su proceso debido al acuerdo al que llegó con la fiscalía y tiene esa libertad, aunque traiga tobillera o lo que sea, pues puede ir a cenar o a comer a un restaurante caro o a una fonda o echar unos, lo que él quiera. Pero la óptica, como se dice ahora, la percepción es terrible. ¿Por qué? Pues un restaurante lujoso, carísimo, el Pato Pekín, con comensales muy prósperos, por no decir otra palabra, en sábado en la noche, etcétera, pues se ve espantoso, apesta el asunto, aunque en un sentido estricto no tenga nada de malo, que es lo que usa, es el instrumento que usa siempre López Obrador, lo usa todo el tiempo. Los trajes, las corbatas de los demás, cómo viajan, cómo no viajan, qué coches tienen, qué compran, a dónde compran, todo eso, que es pura óptica, López Obrador le encanta, pues ahora le tocó a él. Ahora, además de eso, hay un problema aquí legal, o dos problemas legales. Solo voy a mencionar uno en este momento, Leo. Lourdes Mendoza sostiene, y no hay por qué no creerle, que ella al demandar a Lozoya por difamación, cuando Lozoya la acusó de recibir una bolsa Chanel de parte de Luis Videgaray y que la tienda Chanel ya no existía, había cerrado, etcétera, 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 y llaman a comparecer a una audiencia a Lozoya. Lozoya aparentemente le informa al juez, no a Lourdes, al juez, que está bajo arraigo domiciliario. O lo está o no lo está, o vive en el Junán. Que no creo que sea muy buena idea, porque pues digo, sí, el pacto es muy rico todos los días, no creo que sea una buena idea. Le va a dar una indigestión, ya había estado enfermo del estómago cuando llegó de España. Entonces o está bajo arraigo domiciliario y no puede salir, o le mintió un juez, si es que efectivamente esa fue la respuesta que le dio al juez en la demanda de Lourdes Mendoza y no a ella. Mentirle a un juez es un delito. Este problema viene a sumarse a todo el conjunto de contradicciones. La Fiscalía Autónoma que decías, a ver, otra vez el presidente a las 8 de la mañana dice, sería bueno que la Fiscalía informara sobre esto. Hasta media hora que informa sobre esto. No informa nada, solo dijo que estaba bajo proceso, cosa que pues no nos extraña en vista de que no ha sido ni condenado ni exonerado, por tanto, pues sigue bajo proceso, no es una información que diga uno sensacional, ¿no? Pero la autonomía de la Fiscalía es obviamente nula. El problema de fondo con todo esto, y yo creo que aquí es donde entra el gesto de Lozoya, es que no vuela, no funciona. Ha pasado mucho tiempo y las pruebas que iba a presentar Lozoya para corroborar sus acusaciones o no existen o son insostenibles. Entonces el gobierno, el presidente, finalmente es el presidente, tiene una de dos. O meter a Lozoya a la cárcel y olvidarse de Anaya, de Lavalle y de los demás legisladores del PAN, porque las pruebas simplemente no alcanzan.
en cuyo caso los únicos encarcelados del régimen pasado serán Lozoya y Rosario Robles. Rosario Robles por un obvio problema de venganza personal de López Obrador, y Lozoya porque obviamente no es parte del pacto con Peña Nieto, porque terminó en pésimos términos con Luis Videgaray. O si no quiere hacer eso y quiere ir a juicio, pues a ver si las pruebas de Lozoya sirven de algo. Como está atrapado en esa contradicción, pues está ahorita dando palos de ciego, y seguramente Lozoya, que no puede haber hecho esto ingenuamente, no lo creo yo, voy a mandar un mensaje, y mi mensaje es que aquí estoy. Mira, como quieras. Me encantan las teorías de la conspiración del doctor Castañeda, hay que decirlo, ¿no? No, ¿qué hacemos? Pero sí, efectivamente, manda un comunicado la Fiscalía General de la República, salió el día de hoy. Y yo rescataría, Javier, lo que dice que Emilio L. sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan el 3 de noviembre, según el acuerdo del juez de control del reclusorio norte que lleva el caso. 3 de noviembre. Bueno, pues estamos a 3 semanas de que se le termine el plazo al señor Lozoya, y efectivamente la pregunta es, ¿qué va a pasar en un caso que creo que desde el punto de vista judicial es el más importante caso anticorrupción que está llevando este gobierno acerca del pasado, Javier? Es correcto, creo que también cuando surgió el caso en su momento hablábamos de que era en muchos sentidos un caso paradigmático, en el sentido que era una clara red de corrupción al más alto nivel, que involucraba a un grupo amplio de gente, tanto dentro del gobierno como en el sector privado, sofisticada, etcétera, etcétera. Es decir, era un caso de corrupción paradigmático, y también hablábamos de su posible función pedagógica. Creo que esas dos cosas siguen siendo, por lo menos en términos abstractos, ciertas. Y me encantaría que se rescatara algo de ambas, es decir, que en efecto se pensara en este caso como paradigmático y se avanzara, y que se usara una vez más para propósitos pedagógicos. Claramente lo que está ocurriendo es lo opuesto, por lo que podemos ver hasta ahorita. Ojalá esto cambie. Me cuesta trabajo pensar que este es un mensaje de Lozoya, lo siento sumamente arriesgado, porque creo que precisamente lo que está provocando es una fuerte reacción y presión para que se proceda de otra manera en su caso, o no sé cuál es la estrategia que podría tener Lozoya al hacer esto, al decir, mandar el mensaje, aquí estoy, en el Junán, con ese nivel de impunidad. Pero en efecto, yo sí creo que es un tema clave para este gobierno rumbo a 2024, a las elecciones presidenciales, el combate a la corrupción. Creo que de aquí a 2024 no puede ser retórica y solo retórica como fue en la campaña de 2018. Ahí sí, no tenía por qué ser otra cosa más que una retórica electoral, pero creo que ya en el gobierno y después de varios años en el gobierno y rumbo a 2024, no puede quedar esto en mera retórica. Se tiene que proceder de una u otra manera, y ojalá se proceda, como decíamos, haciendo de este caso un caso paradigmático y usándolo para propósitos pedagógicos. Bueno, pero hablando de pedagogía, la verdad, la pedagogía ahorita que queda es tremenda, porque este es el tipo que recibió 10 millones de dólares, eso lo sabemos por la Fiscalía de Brasileña, que se quedó él con $1 millón, eso lo sabemos por la filtración que se hizo de su declaración. Y ese tipo, hablando de pedagogía, vive con toda impunidad y va a de los restaurantes más caros de la Ciudad de México. Esa es la pedagogía hoy por hoy. O sea, peor imposible, ¿no, Héctor? Peor imposible. Pero sí, es posible peor. Sí, es lo que están haciendo. Sí. En lugar de perseguir a quien puede ser la piedra de toque de una cadena de clave de corrupción del gobierno pasado, construyen este sainete
ofrecen esta burla a la sociedad y mientras tanto persiguen como si fuesen temibles delincuentes a 31 científicos. Tienen prófugo a un rector de la Universidad de las Américas. Se encargan de cosas peores que aquellas de las que no se encargan, porque no solo no entran a los grandes problemas, no solo no persiguen un capo, un criminal, un verdadero corrupto central de la administración pasada, sino que andan abusando de personajes que no tienen nada que ver, construyéndoles crímenes falsos que no se pueden defender y queriendo suplir con eso la falta de la seriedad central en lo que tienen. Que no se hagan muchas bolas. Ellos tienen un país lleno de crimen, de violencia, de matones, de criminales, de homicidas, y tienen un país lleno de corruptos, grandes corruptos, con grandes fortunas hechas corruptamente. ¿Por qué no se dedican a perseguir a estos corruptos y a estos homicidas? ¿Por qué toda su pedagogía acaba en un señor pidiendo, por cierto, habrá pedido Pato Pekín en el Hunan? Sí, buenísimo. Tomando su plato favorito en un muy lujoso restaurante de Las Lomas. No tienen perdón de Dios. No. Es un sainete imperdonable. Este fin de semana hubo más de 200 homicidios en la República Mexicana. Nada más hay que recordar eso. Y bueno, pues estamos viendo este ridículo, porque es un ridículo. Estamos de acuerdo, ¿no, Jorge? Que es un ridículo para el fiscal Gertz Manero. Ahí sí, no sé si el presidente o no, pero para el fiscal esto sí es una cosa muy dura para el fiscal, ¿no te parece? Mira, Leo, absolutamente. O sea, lo mínimo que Gertz y o López Obrador hubieran podido hacer con Lozoya, por eso creo que sí es un mensaje, ¿no? Es decirle, oye, mira, no estás bajo arresto domiciliario, pero sé prudente, sé cuidadoso, no salgas, ve una fonda con tus hijos, ve al Sanborns de la esquina, qué sé yo, si tienes que salir, hombre, pero no vayas el sábado en la noche a un restaurante atiborrado de gente muy pudiente, muy chismosa, que está constantemente con los celulares tomándose fotos unos a otros. Así como le dijeron a Peña, mira, no te va a pasar nada, pero vete a España, ya no vayas a las bodas de tus amigos, ya no andes pavoneándote en público con la novia, vete a España, sé prudente, no hagas osos y la vas a pasar muy bien. Pues decirle lo mismo a Lozoya, pues si se lo dijeron, no hizo caso o no se lo dijeron. Ahora, el otro problema jurídico que hay aquí a propósito de las declaraciones de hoy en la mañana, Leo, del presidente, es que ya dijo esta vez con mucha claridad, los legisladores recibieron sobornos. Ya lo dijo. Sí. Es decir, él ya en público, el jefe del Poder Ejecutivo, ya juzgó a Anaya y a Lavalle, por lo menos, y los declaró culpables. En cualquier país normal, el que sea, hasta, bueno, donde sea, pues. Si el jefe del Ejecutivo dice algo así, de inmediato se desecha el caso, porque no hay ninguna manera, aquí no tenemos sistema de jurado, pero el principio es el mismo, el juez, no hay ninguna manera que después de una declaración de ese tipo pueda haber un juicio justo con un juez imparcial, es imposible. Ya los juzgó el presidente de la República. Pero Jorge, eso es lo que me parece que le interesa al presidente López Obrador, el juicio público, el juicio político, sobre todo a los panistas, porque él entiende que el enemigo, el adversario a vencer en el 24 son los panistas. Me parece que es muy claro. O sea, el presidente es muy claro en ese tema de esto, le vale la legalidad, le vale la justicia. Lo que le importa es... Sí. Totalmente, Leo, pero en la siguiente audiencia del senador Lavalle,
sus abogados simplemente tendrían que decirle al juez, señor juez, ya, si quiere, le cito lo que dijo el presidente de la Suprema Corte sobre el efecto corruptor del caso Cassés, pero usted se lo sabe, señor juez, no tengo que citárselo. Y si no, pues le hablamos que con eso de que cualquiera puede pasar a ver a Arturo Saldívar, pues vamos a visitarlo y le preguntamos, oiga, ¿cómo está eso del efecto corruptor? Cuando el presidente de la República declara en una conferencia de prensa que son culpables de haber recibido sobornos. Yo creo que están metidos en un lío tal que ya no saben qué hacer. Y entonces López Obrador tuvo que salir al quite hoy, porque ¿quién más iba a salir? Ya no hay consejero jurídico, el secretario de Gobernación, quién sabe a qué se dedica, Gertz, pues a veces sale, a veces no, pues el que tenía que salir era López Obrador, y pues en efecto, como tú dices, a él le interesa lo público, el juicio, el Estado de Derecho, el debido proceso, son todas esas cosas, son cosas que a él no le interesan en lo más mínimo. Así es. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Le dejamos con el tema Lozoya, que desde luego vamos a seguir debatiendo en la medida en que se vaya desarrollando. Vaya foto la de este fin de semana, de verdad que hay fotos que sacuden a la opinión pública. Esta es una de ellas. Pero vamos a una breve pausa y vamos a regresar a analizar la ausencia del presidente López Obrador en la entrega de la medalla Belisario Domínguez, porque se sintió amenazado por una posible increpación de una senadora. Regresamos en un momento.